Cambiamos de tema porque pese a que se esperaba que ayer el Senado votara el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, finalmente los parlamentarios oficialistas lograron aplazar la votación. En tanto, desde La Moneda estarían desarrollando una estrategia enfocada más en la negociación de las cartas laterales o side letters del tratado. Estamos junto a Andrés Rebolledo, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad SEC, además exdirector de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y exministro de Energía, así que tiene un currículum, pero vasto para hablar sobre la materia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Muy bien, muchas gracias. Lo primero es que nos gustaría aterrizar un poco los conceptos, porque hay mucha gente que escucha hablar del TPP-11 y no sabe por qué este tipo de tratado genera tanta controversia, principalmente en nuestro país. ¿Por qué acá ha sido un tema de discusión tan intenso? Bueno, mira, este es un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, como muchos que Chile ha negociado y ha firmado con muchos países durante 30 años. Es un acuerdo que tiene varias etapas, tiene una historia bastante larga. En algún momento era un TPP-12 porque existía Estados Unidos dentro de sus miembros. Ese elemento fue muy importante por cuanto cuando asume el presidente Trump, Estados Unidos se sale de este acuerdo y hay muchas disposiciones que en su momento estuvieron en el texto, muchas de las cuales se critican hoy día, pero ya no están en el texto, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual. Y luego cuando se va a Estados Unidos son 11 países. En ese sentido es un acuerdo que lo que hace es proyectar a Chile hacia la Asia Pacífico, abre mercado, establece disposiciones para dar señales desde el punto de vista económico al comercio, a la inversión. Es un acuerdo, como digo, que somos 11 los países que hoy día estamos ahí, 8 ya lo han puesto en vigencia, países y socios importantes para Chile como Canadá, Nueva Zelanda, que tenemos aproximaciones muy similares en materia de comercio internacional. Chile fue uno de los países impulsores ya hace varios años de este acuerdo y la verdad es que la crítica en Chile tiene varios componentes, me parece a mí. Uno de ellos es lo que yo decía anteriormente, algunas cosas que efectivamente estuvieron en el acuerdo en algún momento y que ya no están y que son parte todavía de la crítica, y otra que tiene que ver con la aproximación que tienen algunos respecto a este acuerdo, legítimas por cierto, en relación a la relevancia que han tenido estos acuerdos, ¿no?, en el crecimiento económico, en el modelo de desarrollo, etcétera, concepciones más bien de ese carácter. Ahora, ¿es fundado el temor que existe desde ciertos sectores respecto de que un acuerdo de esta magnitud pudiera alterar la soberanía de nuestro país en algunas materias primas, o que en el fondo este tratado entregue mayores atribuciones a las personas que establecen acuerdos comerciales con nuestro país? Mira, a mí me parece que, primero, todo acuerdo internacional tiene conceptualmente algún grado de cesión de soberanía, ¿no? Por cuanto uno se compromete en normas más allá de nuestras fronteras, ¿no? Ahora, lo importante desde esa perspectiva es que lo que tú hagas en estos acuerdos no comprometa la libertad que nosotros tenemos como país soberano para hacer nuestras políticas públicas en los más amplios temas y áreas que implican, por ejemplo, en el área económica, reformas tributarias, reformas en el sector previsional, en los temas ambientales, laborales, etcétera. Y en ese sentido, este acuerdo TPP-11 no hace nada distinto a lo que hemos hecho, como digo, durante 30 años, con disposiciones muy similares, sino iguales, en capítulos tan relevantes como el capítulo de inversión, por ejemplo, que es uno de los centros de atención de la crítica. Y desde esa perspectiva nosotros hemos dado muestra como país que hemos hecho muchos cambios y nunca hemos estado impedidos por un acuerdo comercial. Por lo tanto, desde esa perspectiva a mí me parece que la crítica en cuanto a que a partir de la firma de este acuerdo nosotros vamos a estar inhibidos de hacer políticas públicas, en los hechos está demostrado que no ha sido así. Es más, este acuerdo TPP-11, cuando ya entramos a temas muy específicos, como digo, el capítulo de inversión, dentro de lo cual está el mecanismo de inversionista-Estado, que es el centro y el foco de la crítica de este tema de la autonomía para hacer nuestras propias políticas. El TPP-11 yo diría que mejora las disciplinas respecto a los bilaterales, en tanto le da más libertad y autonomía a la política regulatoria, por cuanto muchas normas, expropiación indirecta, expectativa de ganancia de los inversionistas, etcétera, se explicitan y quedan mucho más, comillas, favorables hacia los estados que hacia los inversionistas. Ahora,
En ese sentido, entonces, sería fundamental para usted que se aprueben las side letters primero y que se presenten las side letters. Una vez que las side letters estén disponibles, se pueda implementar el tratado, porque es lo que ha señalado el gobierno hasta ahora, que tampoco, a pesar de que el Senado pudiera aprobarlo, no lo van a implementar hasta que no estén las cartas laterales, ¿no? Que podrían dar un marco y además, en alguna medida también eliminar ciertas suspicacias que haya desde distintos sectores, ¿no? ¿Usted cree que las side letters son un elemento fundamental? A ver, cuando se suscribió el TPP el año 2000, el 18, se firmaron junto con el texto 200 side letters. Esto entre las distintas partes del acuerdo, ¿no? Dentro de las cuales, por ejemplo, Nueva Zelanda firmó con 5 países side letter en que se comprometían ambas partes a no aplicar este mecanismo de inversionista-Estado en el capítulo de inversión. Lo que quiero decir con esto es que las side letters son un instrumento utilizado, comúnmente utilizado en estos acuerdos, que suele ser parte de los cierres y los balances que permiten concluir las negociaciones, y por lo tanto es perfectamente factible y válido que Chile se plantee ahora tener estas side letters para aclarar o simplemente hacer algún tipo de modificación al acuerdo. En ese sentido, si el gobierno lo impulsa, me parece que tiene sentido para efecto eventualmente eliminar algún tipo de suspicacia por la gente que tiene crítica a este elemento en particular del acuerdo. Estas side letters pueden ser solicitadas ahora o luego del acuerdo también ya promulgado. No tiene que ser necesariamente en el intertanto. Puede el gobierno seguir tratando de negociar estas side letters hacia adelante. Si esas side letters ayudan para efectos de terminar aprobando con una buena mayoría este acuerdo, creo que es una buena señal. Pero como digo y como decía anteriormente, los elementos del capítulo del TPP-11 en particular en este tema, a mí me parece que están muy bien cubiertos de la perspectiva de la libertad y la autonomía de la política regulatoria de los estados, en este caso el de Chile. Ahora, ¿usted cree que en este momento puntual, Andrés, debería aprobarse el TPP-11, dada la situación económica en que está nuestro país? ¿Cree que puede ser beneficioso para la inversión en este momento puntual? A mí me parece, Karina, que este es un acuerdo muy estratégico, que nos vincula, como digo, con una parte del mundo que es de las más dinámicas en la perspectiva del crecimiento mundial, un conjunto de países que han sido socios relevantes para Chile, en un país que es muy, comillas, asiático, es decir, en que hemos tenido una proyección económica por muchos años en esa parte de la economía mundial. Creo que con la coyuntura que vivimos económica, luego de la pandemia, hoy día la crisis energética alimentaria a propósito de los eventos bélicos en Europa, y lo que eso nos ha afectado en términos de nuestro vigor para crecer económicamente, poner en vigor este acuerdo es una buena señal y ayuda para poder recuperar de alguna manera parte de ese impulso de retomar el crecimiento económico, que es un elemento tan fundamental para hacer muchas de las otras cosas que hoy día están pendientes en el país, entre otras cosas recaudar y hacer políticas sociales. Y por lo tanto creo que efectivamente es importante aprobar este acuerdo. Por lo demás, Chile ha sido un impulsor siempre de estos tipos de acuerdos en el mundo comercial y particularmente de este, en cada una de las etapas. Yo hablé del 2018, pero tiene una historia más hacia atrás. Incluso Chile siempre fue uno de los protagonistas en relación a impulsar este acuerdo. Ahora, claro, podría entregar más certezas también desde el punto de vista económico, certezas que muchas veces mueven también los indicadores económicos. Ahora, ¿cómo calificaría usted políticamente la actitud que ha tenido un sector del gobierno que ha intentado aplazar la votación en el Senado y que no está de acuerdo con aprobar el TPP-11? A ver, mira, yo creo que no hay que dramatizar eso tampoco. Me parece que quienes han planteado esto ahora lo han planteado siempre. Es decir, no es algo nuevo desde la perspectiva de, como digo, la valoración que se hace de esta política de negociaciones comerciales. Y hoy día, bueno, están reflejando eso en el debate político institucional que está aconteciendo
en el Senado, ¿no? Yo creo que hoy día para eso están las instituciones, que funcionan, el Senado se está dando los debates, ayer yo vi algunos muy interesantes, apasionados, por cierto, en algún punto, porque este acuerdo, la verdad que ha trascendido a lo estrictamente, llamemos, técnico-económico, y tiene hoy día tiene una connotación política de otro carácter, sin duda, pero yo creo que en la medida que las partes, quienes están involucrados, los senadores y las senadoras, puedan plantear sus argumentos y finalmente concurrir al ejercicio democrático, cuál es la votación, el acuerdo, bueno, finalmente verá eventualmente su apoyo o no. Yo creo que finalmente se va a aprobar. Pareciera que los votos para eso están. Y bueno, y luego de eso veremos qué pasa institucionalmente los siguientes pasos. Andrés Rebolleo, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad SEC, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días. 8 de la mañana.